Le damos la bienvenida, don Osmar Benítez, a este foro de discusión que se llama La Tertulia. Nosotros hemos tenido cerca de 70 conferencias virtuales en la pandemia. La Tertulia es un grupo que se reúne, pero luego de esta situación de salud, las cosas se volvieron virtuales y poco a poco estamos migrando de nuevo a la presencialidad, ¿verdad? Pero todavía quedan algunas cosas, algunas actividades que se hacen por aquí y creo que van a persistir. Nosotros lo hemos invitado para conversar sobre el problema del que usted es experto, de la alimentación, lo que es la situación actual, la crisis alimentaria post-pandemia, la situación con la fiebre porcina, los precios de la canasta básica, el pollo, el plátano, y de eso es que queremos hablar con usted hoy aquí, para que usted nos dé luz, nos ilustre y nos oriente con la situación, lo que ha sucedido y cuáles son las vías de solución al problema. Bienvenido a la tertulia. Muchas gracias, doctor. Para mí es un privilegio participar en este encuentro de hoy. Me valoro mucho que usted no haya y que la madre de dos personas que han trabajado conmigo haya facilitado este contacto, trabaja con usted. Sí. Las peralticas, como yo le digo. Sí, sí, le damos las gracias a ella por la facilidad que nos ha dado para comunicarnos con usted, a Laura Peralta. Laura Peralta y Ana María Peralta. Bien, bueno, estamos aquí y estamos pues listos para responder o atender las inquietudes. No sé cómo quieren manejarla. Puedo hacer una introducción general. Sí, sí. Preguntas. Una introducción de lo mismo que yo le planteé al principio. Sí. Sí. Bueno, en términos generales, vamos a iniciar, aunque usted me mencionaba primero el tema reciente, lo que está en este momento en la palestra pública, que es la peste porcina africana. Y también me hablaba usted de la crisis alimentaria, la crisis post-pandemia, el alza en los precios de los alimentos de la canasta básica, el tema de la alimentación y la salud, la economía y la perspectiva para la humanidad en un contexto de la necesidad de la producción de alimentos para el mundo. Así que no sé si por dónde quiere que comencemos, si por la situación de alimentos o la fiebre porcina. Como usted guste, como usted se sienta cómodo, no se preocupe. Bueno, entonces vamos de lo general a lo particular. ¿Sí? Sí. Vamos a comenzar con las perspectivas alimenticias de la humanidad. Lo primero es que el mundo de hoy se acerca ya a unos 8.000 millones de ciudadanos en el planeta, en el globo terráqueo, planeta Tierra. Y que el planeta tiene que alimentar una población que crece todos los días, todos los años. Una cifra que una vez un profesor me hizo grabar en mi mente era que estamos todos los años teniendo una población que crece a un ritmo de unos 80 millones de ciudadanos por año. Es decir, que los humanos, la sociedad mundial está creando una nueva Alemania todos los años en materia de población. Que alimentar esa población es un desafío enorme para la humanidad, porque la tierra no crece, pero crecen las bocas. Entonces, para alimentar todas esas bocas, tenemos necesariamente que irnos a la inventiva, a la creatividad del ser humano. ¿Qué hemos tenido? Hemos tenido en el pasado
políticas públicas contrarias a la agricultura y favorable al proceso de industrialización. Hemos tenido insuficientes inversiones en la agricultura, como se ha tenido en otros sectores de la economía. Esto, a raíz de la experiencia que ha habido el mundo con el coronavirus y el temor de la población de que nos íbamos a quedar sin comida porque la gente impactada por el virus no iba a poder salir de sus viviendas o terminar en hospitales y no poder ir a sus predios, pues eso generó una demanda no prevista, rápida de alimentos. La gente se agolpaba en los supermercados, en las tiendas, tratando de conseguir alimentos. No vaya a ser, como dice el pueblo, que nos vaya a faltar el moro. Pero eso fue de manera temporal, porque una vez las cadenas de suministro de alimentos mostraron que mientras la sociedad se recogía, los agricultores seguíamos trabajando, pues eso mantenía una oferta viable para suplir las necesidades de la humanidad. A esto hay que añadirle el impacto del cambio climático, que no es un titular de periódico, es una realidad. Las lluvias no son de mayo. Niños decíamos, no, la lluvia para mayo. Aquí llueve cualquier día. Como también nos da una sequía en cualquier momento. Entonces, esos ciclos de exceso de agua en contrapeso de ciclos de sequía, entonces eso genera impacto en la oferta de alimentos. Y eso tiene que ver con el registro de incremento en los precios de esos alimentos muchas veces. También debemos partir de que hay un cambio en los patrones de consumo. Países que eran países de economía media, digamos, no desarrollados, pero en vía de desarrollo, que dado su avance en tecnología industrial, tecnología de la comunicación, los avances en la nueva era del conocimiento, pues cambiaron sus patrones de consumo porque desarrollaron una clase media que crecía a una velocidad mayor de la que se proyectaba de manera aritmética. Y ese cambio en los patrones de consumo de países, por ejemplo, como China o la India, para darle un ejemplo, nosotros ahora mismo, 5 países del globo terráqueo, que son China, la India, Estados Unidos, Indonesia y Pakistán, esos 5 países ahora mismo representan el 50% de la población mundial. Lo voy a repetir. China, la India, Estados Unidos, Indonesia y Pakistán tienen tantos habitantes que suman la mitad de la población mundial, la mitad de los 7.800 millones de habitantes que tenemos en este momento. Pero países como China o como la India, que pasaron de una clase baja media, a clase media, a media alta, su patrón de consumo cambió y dejaron de comer cereales básicos a comer carnes, a comer productos de alto valor. Y cuando tú aumentas el consumo de carne, tienes entonces que destinar una parte de la producción de los granos, de los cereales, a la alimentación animal. Producir 1 kilo de carne, por ejemplo, te cuesta 7 kilos de maíz. Entonces, eso generó un incremento en la demanda de bienes que no estábamos en capacidad de producir en esa velocidad. Y esto, por supuesto, aumentó el consumo de esos bienes en promedio de 12 kilos per cápita por año a 50 kilos per cápita por año. Entonces, eso generó una gran demanda de alimentos en el mundo. En términos generales, ha habido un equilibrio entre el aumento de la oferta de alimentos gracias a la innovación y a la tecnología. Algunos, por ejemplo, tratadistas no valoran o no quieren discutir siquiera
el tema de los alimentos genéticamente modificados, los GMO, como dicen los americanos, en cereales básicos, en maíz, en soya, en trigo, en estos productos de alto consumo en la población. Pero esto se ha expandido y con todas sus debilidades ha permitido aumentar la oferta de granos básicos a la población. Por supuesto, en este momento, el abastecimiento mundial de alimentos más o menos equipara la oferta mundial, la demanda mundial de alimentos, más o menos, con sus altas y con sus bajas. Y ese efecto que hemos visto en el alza de los precios de los insumos básicos, como el maíz, la soya, la grasa vegetal, el aceite vegetal, son fruto precisamente o de un aumento en el consumo debido a la industrialización, caso del maíz, por ejemplo, que una parte importante que iba a la alimentación humana está yendo a la industria para hacer combustibles, o el caso de sequías extremas en la India, una parte de China, una parte de Estados Unidos en algún momento, en Sudamérica. Eso ha impactado la oferta de granos y a esto, esta caída en la oferta, también se le suma el aumento en la demanda, pero además por bienes industriales, pero además el impacto que ha tenido el coronavirus en lo que se llama la cadena logística internacional. La cadena logística internacional. El número de barcos que transportan la carga mundial debido a la pandemia y al cierre de muchos puertos de importancia comercial, paró muchos barcos en la costa y los paró por un tiempo que les hacía insoportable a las grandes empresas navieras. Hubo un proceso de consolidación, varias empresas navieras se unieron y ya unidas y con poco volumen de carga, esto generó que una parte importante de esos barcos fueran desguazados. Cuando el comercio se comienza a reactivar, entonces resulta que nos falta espacio en los barcos y nos faltan contenedores. Cuando China pone una orden de compra o cuando China necesita sacar su producción industrial o tecnológica al mercado, contrata una cantidad enorme. O sea, se estima un 60% más de lo normal. Entonces, eso genera una escasez de espacio para los países que utilizan esos espacios para importar materia prima. Caso de República Dominicana, somos un importador neto de maíz, importamos más de 1 millón de toneladas al año, importamos cerca de 700.000 toneladas de soya, importamos más de 10.000 toneladas de grasa vegetal, pero ese volumen de carga se encontró con un desafío nuevo. ¿Cuál fue? No había espacio en los barcos o no había barcos para traer esto. Una escasez en la disponibilidad de espacio para el transporte marítimo que genera un incremento en el costo del flete. La gente estaba dispuesta a pagar lo que sea por el costo de un contenedor que normalmente te cuesta, por ejemplo, $4,000, de repente yo voy a pagar hasta $10,000 por el mismo contenedor. Pero ese costo en el incremento del transporte se le carga a la materia prima. Y entonces comenzamos de repente, un maíz se compraba a menos $200
comprándola a 400 y a más de $400 la tonelada. Y eso, a la vez, se le va a cargar a los usos que se dan para ese maíz. Producción de pollo, producción de cerdo, producción vacuna, todo esto ha generado entonces una escala alcista en el precio del producto final al consumidor dominicano. Y por eso hemos visto que un pollo que nos costaba 42 pesos pasa a costar 70, 80 pesos la libra, ¿verdad? Hemos visto que todo esto ha generado este incremento. Quiere decir que sí, la pandemia tiene un impacto en la oferta de materias primas para sectores claves de la economía agraria del país, como la avicultura y la porcicultura. Y de ahí que habíamos visto que un cerdo que se vendía a 82 pesos el kilo pasó a venderse a 124, 125 pesos el kilo de cerdo. Y esto, por supuesto, llega al bolsillo del consumidor. A esa ama de casa, que como todos sabemos, porque se ha analizado en el segmento de los quintiles más bajos de la economía en materia de consumo, los pobres destinan más dinero a los alimentos que a otra cosa. Lo explico. Si un rico recibe, para hacer un ejemplo, 100 millones de pesos, probablemente se cambia el yate, o compra un helicóptero, o cambia el avión. Ahora, si un pobre recibe 100 pesos, lo que hace es que compra más comida. O sea, se ha estudiado que el 74% del presupuesto familiar de los grupos más desfavorecidos, el 74% del ingreso va a la alimentación. Entonces, cuando suben esos alimentos, impacta al pobre. Y eso entonces genera una reacción de la gente y genera una presión política y entonces entra a esta situación de los titulares mortifican siempre a el gobierno de turno. Un titular de periódico que diga el pollo a 100, el pollo a 80 o el arroz a 20, a 30, eso impacta. Y entonces eso genera necesariamente un mecanismo de negociación inmediato entre las autoridades competentes con los sectores productivos para ver cómo podemos bajar el costo de la canasta básica. Hay dos maneras. Una manera, que es la más rápida, autorizando la importación de alimentos. Esa es la más rápida, pero no necesariamente la más económica. Por ejemplo, el precio del pollo en Estados Unidos está más caro que en República Dominicana. Y tenemos que traerlo. ¿Por qué? Porque la oferta de pollo se nos ha disparado. Entonces, hay que traerlo. Y por eso, esa es la más rápida, pero no necesariamente la más económica. Algunas veces, muchas veces es mucho más económica. Lo segundo es aumentar la oferta nacional. Y de hecho, República Dominicana tiene la bondad de ser, desde hace ya varios años, un país con el privilegio de producir el 85% de la demanda de alimentos de su población. Oiga esto, el 85% de la demanda de alimentos de su población. ¿Cuántos países en América tienen eso? No muchos. Brasil, por ejemplo, importa el 40%, o sea, produce el 60%. México apenas produce el 50, 46-50% de la demanda de sus alimentos. Estados Unidos, todos son países que tienen una necesidad de comprar alimentos fuera, porque no pueden producirlo todo en su propio territorio. Algunos por condiciones climáticas y otros porque la demanda es mayor que la oferta. En el caso de la República Dominicana. Una pregunta, escúcheme que lo interrumpa. ¿Se pierde mucho alimento en el mundo con relación a derroche en países que tienen muchos recursos
la gente bota alimentos. Sí, ¿Me entiende esa parte? sí, sí, mire, hay estudios que han hecho organizaciones especializadas en manejo de alimentos. La FAO, hay un instituto mundial que mide los movimientos de los alimentos y se estima que en los países ricos, se llega a perder entre un 36 y hasta el 50% de los alimentos. O sea, no es raro encontrar que, por ejemplo, en esas grandes cadenas de distribución de alimentos en los países desarrollados, una gente va a un restaurante a comer, consume la mitad de lo que recibió y esa mitad termina en los cestos de basura. Eso es así. Se pierde en el consumo. Pero hay una parte de los alimentos que se pierden en el manejo post cosecha. O sea, por malas prácticas de los propios agricultores, se le daña una parte de la producción, que se ha estimado entre un 20%, un 22%, normal. Entonces, sí se pierde alimento entre un 46 y un 50% en algunos casos, que se ha medido. Y también se deja de optimizar porque hay algunos artículos que hablan o estudios que la población dominicana hay un 70% de sobrepeso. Entonces estamos también mal utilizando los nutrientes. Bueno, este es un tema que para nosotros es un desafío muy importante, tanto para la clase productora de alimentos como para la clase médica. Estaba observando estadísticas nuestras que hablaban de que un 70-72% de nuestros ciudadanos están entrando en obesidad. Y eso es preocupante, es un desafío que tenemos. ¿Por qué? Por la mala combinación de los alimentos y la mala combinación nutritiva de esos alimentos. De hecho, quiero señalar que no es solamente por el volumen, sino por el tipo de alimentos. Cuando estaba en la universidad, en Santiago, en la Universidad Católica, estudiando ingeniería de alimentos, que fue lo que estudié, y yo recuerdo en la clase de nutrición que nos dieron, nos decían, cuando uno mira la dieta básica del dominicano, lo que se llama la bandera dominicana, que es arroz, frijoles, o sea, habichuelas y o gandules, o otro leguminosa, y carne, siempre pensamos, siempre analizamos que era una dieta más o menos balanceada. El arroz nos da carbohidratos y vitaminas. La carne nos da proteína vegetal y la habichuela nos da proteína vegetal. O sea, siempre hemos dicho eso, que había una combinación que nadie nos la había enseñado, pero que más o menos balanceaba eso. Pero así como hemos ido modernizándonos en la vida cotidiana, también nos hemos ido modernizando, entre comillas, en la vida alimentaria. Y muchos de nuestros ciudadanos, principalmente en los segmentos más jóvenes, se han volcado al consumo de alimentos de comida rápida. Y entonces, en ese caso de comida rápida, no tenemos esa combinación nutricional que ustedes los médicos nos aconsejan. Sí, señor. Aquí hay un problema de obesidad creciente y por eso se creó el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Y en ese Consejo Nacional, la parte nutricional es fundamental para reducir el presupuesto que el Estado tiene que invertir para tratar temas de obesidad
o de diabetes o esa cosa en materia de salud. Porque lo que no hacemos controlando la boca, entonces tenemos que gastarlo trabajando la salud de esos consumidores. Termino diciéndole que el caso de la fiebre porcina clásica, con esta introducción general, la peste porcina clásica, es una enfermedad que tiene más de 100 años. Se descubrió en África hace tiempo y se ha manejado siguiendo patrones de bioseguridad establecida por la Organización Internacional de Epizootias, Organización Internacional de Enfermedad de Sanidad Animal, la OIE. La OIE ha indicado o ha diseñado los protocolos que se deben utilizar para cada caso de enfermedad animal, sea de aves, o sea de vacunos, o sea de porcinos, cualquier otro tipo de animal. Entonces, para la peste porcina africana, hemos tenido países con brotes que después de un tiempo trabajando se han declarado libres y se ha erradicado y se han declarado libres. Tenemos un ejemplo cercano, el caso de República Dominicana, 1978, a nosotros nos llegó la peste porcina. Nos llegó de jamones traídos de España. No olvidemos que en Europa y en el mundo, toda la raza porcina salvaje, por ejemplo, los jabalíes, portan de manera natural la peste porcina africana. Todos. Y esos son transmisores a las piaras, a los hatos porcinos organizados en los países donde tienen ese tipo de animal todavía. Entonces, a nosotros nos llegó desde España, se supone, ¿verdad? Y eso, ¿qué pasó en ese entonces? Bueno, se murieron 120,000 cerdos y el gobierno sacrificó 150,000 cerdos. La inversión que se hizo en ese entonces fue de 26 millones de pesos, como llamaban casi pesos oro dominicano, porque cada peso en ese entonces era casi equivalente a $1. O sea, la tasa de cambio era más o menos 1,6. O sea, 26 millones de pesos eran 26 millones de dólares. Poquito más, poquito menos, tomando en cuenta el valor de la tasa de cambio, que era $1,6, $1,5. Y eso nos tomó a nosotros 5 años para declararnos libres de la enfermedad. Ahora, hay que partir que en aquel entonces la porcicultura dominicana no era la porcicultura dominicana que tenemos hoy. La porcicultura dominicana en aquel entonces, 78, 79, el 11% de la producción nacional de cerdo eran granjas organizadas. Y el 89% eran granjas de patio o granjas de traspatio. Eran informales, no organizados. Controlar la enfermedad y erradicarla, pero además mantener los hatos, las piaras sanas, estamos hablando de un segmento pequeño de la población de ese entonces. Ahora tenemos una situación diferente. ¿Cuál es? La producción nacional de cerdo, que a precio del mercado representa más o menos 14,500 millones de pesos, solamente los animales. El dato, por ejemplo, que el Banco Central nos da del precio del animal vivo en granja, nos llega a unos 9,000 millones de pesos, pero ya puesto en la mano del consumidor en carne, estamos hablando de unos 14,500 millones de pesos. La industria tiene una inversión que supera los 30,000 millones de pesos. Estamos hablando de una industria tan moderna
como la más moderna que puede encontrar en Canadá, que es un ejemplo en el mundo, Estados Unidos o Francia. O sea, en este momento el 70% de la producción de carne de cerdo es en unas 369 granjas organizadas, adaptada a la información de hoy. El último dato que tenemos medido fue en el año 2019 y nos daba 338 granjas, pero sumando las granjas que se han incorporado de esa fecha para acá, estamos hablando de unas 365, 369 granjas organizadas. Ellos, esas casi 400 granjas producen el 70% de la carne. Estamos diciendo de que están produciendo 1.200.000 cerdos vivos en el año. O sea, 100.000 cerdos de 100 kilos cada uno por mes. Entonces, estamos hablando, por lo tanto, de unos 950.000 cerdos que van al mercado, que no tienen ningún problema, que no han sido impactados por la enfermedad. No quiere decir que no le llegue, pero en este momento son granjas que utilizan todos los procedimientos y los protocolos de bioseguridad. Y tenemos un 30% de la producción nacional que es en granja de patio y de traspatio, y no granjas. Producción de una señora que tiene 3 puercas amarradas en el patio de su casa, en una mata ahí, y que la alimenta con salseado, que termina de los desechos de la comida, lo que queda, lo que no se consume, se lo echan y le echan, compran un chiste de alimento, una cosa. Pero estamos hablando de un número grande de pequeños productores así, que ligeramente superan los 20.000, pero que producen cerca de 350, 360.000 cerdos al año. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Que ahora hay mejor preparación del país para enfrentar con éxito esta enfermedad que no tiene cura. De hecho, en esta semana tuvimos una conferencia con el doctor Sánchez Vizcaíno, que es, digamos, una autoridad mundial en el tema de la peste porcina africana y que en la Universidad Complutense de Madrid está desarrollando una investigación financiada por la Unión Europea y por todos los países que están interesados en esto para desarrollar una vacuna que pudiera utilizarse para vacunar los cerdos y prevenir que les dé esta enfermedad. Ahora bien, ¿qué importancia tiene la porcicultura en el país? Estamos hablando de un sector que genera 58.000 empleos directos y más de 100.000 empleos indirectos. Para que ustedes tengan una idea, solamente los alimentos, o sea, las materias primas, esos insumos de maíz, soya, harina de soya, grasa vegetal y aceite vegetal, solamente los alimentos que se usan en la formulación que se da a la industria porcina utilizan unos 50.000 viajes en un año. Estamos hablando de cerca de 350 camiones diarios que van a los puertos, van y vienen a recoger su alimento. O sea, es un segmento importante, pero además la carne de cerdo es la segunda proteína animal más consumida después del pollo en el país. Así que es importante y por eso le ponemos atención. Hasta ahora, el gobierno dominicano, una vez confirmada la enfermedad en el país, pues ha recabado la cooperación de los organismos internacionales especializados en este tema e inició el protocolo que recomienda la OIE, la Organización Internacional de Epizotia o Organización Internacional de Sanidad Animal, para la erradicación. Como todas las cosas como esta,
que son situaciones no previstas. Al principio siempre hay que ir ajustando el procedimiento y eso ha venido ocurriendo y cada día hemos ido perfeccionando más y por eso la Junta Empresarial Dominicana avaló, porque nosotros buscamos el procedimiento que recomienda la OIE y lo comparamos con el procedimiento que está aplicando la autoridad sanitaria en este caso y hemos dicho, hasta ahora está aplicando el procedimiento que recomienda la Organización Internacional de Sanidad Animal. Se ha iniciado un proceso de compensación a los productores donde se ha detectado la enfermedad y hay que eliminar los cerdos. Y una de las cosas que nosotros estamos diciéndole a los productores del país es, si se detecta o tuve algún síntoma de la enfermedad, fiebre alta, el animal con problemas respiratorios, llama a la autoridad, llama al veterinario. No trate de ocultarlo. ¿Por qué? Porque se van a morir como quiera los cerdos. Entonces es mejor avisarlo y contener el foco ahí mismo, eliminarlo ahí mismo y que el gobierno te compense. Y el gobierno ha aceptado una propuesta que han hecho los productores de una tasa de un precio por animal, dependiendo del tipo de animal, si es un berraco, si es un vientre, una madre, o si es un lechón de engorde, o si es un lechoncito de tete, se está pagando. Y ya por ese concepto se han pagado unos 30.000 cerdos, con una suma que ya se acerca a los 100 millones de pesos. Es decir, que ahora lo que nos conviene es decir, tengo la enfermedad, vengan a ayudar. Y no tratar, como se ha detectado, gente que quieren truquear, de sacar un cerdo de madrugada, porque yo no sé si el gobierno va a pagar, que yo al gobierno no lo fío, porque el gobierno no paga. No, la sugerencia que nosotros hicimos es al gobierno, pague, como dicen ustedes los americanos, upfront. Se detectó el problema, se confirmó. Antes de ir a erradicarte, te llevo el cheque con el programa de eliminación. Y hasta ahora eso ha calmado en las aguas y ha dejado o ha reducido lo que llamamos el cerdo ambulancia, que es una guaguita cerrada y meter 10 puercos ahí y salir huyendo para llevarlos a vender en el mercado, transmitiendo de esa manera la enfermedad. Recientemente tuvimos al presidente de la República, Luis Abinader, aquí en nuestra institución, en la Junta Empresarial Dominicana, en un encuentro con los líderes del sector porcino, y allí el presidente se comprometió a reforzar los programas de auxilio a los productores y mejorar los programas de erradicación. Pero además nos encargó que le preparáramos una propuesta que está terminada ya para ver cómo enfrentamos el tema social de esos pequeños productores. Porque los grandes productores, como dijo uno aquí en el encuentro con el presidente, mire, presidente, yo tengo 400 cerdas madres. El gobierno, si se me llegara la enfermedad, el gobierno va, la eliminamos, las 400 cerdas, bueno, pero me quedan las naves. Tengo unas naves modernas que tienen todas las facilidades, todo el protocolo, todas las buenas prácticas. Me quedan esas naves. Ahora, a una señora que tiene 3 puercos amarrados con una soga en su patio, que le da la enfermedad y se lo eliminan, a esa pobre mujer le quedan la soga. Entonces, para ello, nosotros preparamos una propuesta al presidente que estaremos entregando mañana, donde le sugerimos ideas de qué y cómo atender el tema social del pequeño productor, ya sea que continúe produciendo cerdo, pero con condiciones sanitarias diferenciadas, siguiendo protocolo, ya sea en forma individual o asociativa, que estamos privilegiando que si en una comunidad hay 20 productores de cerdo individuales, hacerle una granja grande y hagan una cooperativa que tenga una granja de todos, pero con todo el protocolo que es más fácil de manejar en una granja un poquito más grande. O alternativa, que alguien quiere cambiar de actividad, estamos dándole opciones alternativas. Y
Esas son las cosas que queremos que se hagan en el país. Así Bien. que estoy ahora presto Bien. a escuchar todas las preguntas de ustedes. Excelente, don Osmar. Nos pregunta aquí, yo he invitado a algunas personas que usted debe conocer, pero parece que tuvieron algunas dificultades, gente ligada al mundo de la alimentación, que viven aquí en Santiago, gente relacionada con Incarna y Esteban Ferreira, que es un gran productor de alimentos. Gran amigo mío. Pero aquí nos pregunta Francisco Chico Vázquez, pregunta lo siguiente. ¿Es verdad que República Dominicana los productos agrícolas sembrados no llegan 15% de los más de 48,000 kilómetros cuadrados? ¿Será que solo el 15% de lo que se siembra se utiliza en la República y el resto se exporta? ¿Será esa la pregunta? Bueno, lo primero que quiero reiterar lo que le dije hace un ratito. De toda la producción nacional, de toda, perdón, la demanda de alimentos del país, el 85% se produce aquí para el consumo nacional. Tú dices, nosotros producimos el 100% del arroz que consume el país, el 100% de los plátanos que consume el país, el 100% de la yuca que consume el país, el 100% de los huevos que consume el país, el 100% de los pollos que consume el país. Y luego vamos bajando. La habichuela producimos cerca del 60%. Entonces, vamos así, en la carne, en la leche, producimos ya cerca del 60% de la leche que consume el país. Entonces, la mayor parte de los alimentos que se producen en el país se consumen en el país. Ahora bien, hay una economía de producción de alimentos para el consumo local y hay una economía de producción de alimentos para exportación, ¿verdad? Esto quiere decir, cuando vemos los productos de exportación, si lo analizamos, vamos a decir los 4 o 5 más importantes desde el punto de vista de la agricultura. El banano, o comenzamos con el tabaco. El tabaco no se come, pero se fuma. República Dominicana hoy exporta más de 700 millones de dólares de tabaco, de cigarros. Somos de hecho el principal proveedor de cigarros al mercado americano en el mundo. Pero si seguimos con productos ya que se comen, por ejemplo, como el banano. Nosotros le decíamos guineo antes, pero ya como se exporta en dólares, los bananeros me han prohibido que hable de guineo, es decir, bananos. Ellos andan con su cigarro y su sombrero para darle caché a lo que ellos hacen. Entonces, el banano, República Dominicana exporta más de 300 millones de dólares de banano. La mayor parte del banano comercial se exporta. Pero hay una parte importante que se consume como víveres en República Dominicana sin incluir el banano que se consume y se produce a pequeña escala en la agricultura familiar o el guineo de loma. El guineo de loma. Puedo decir que la mayor parte del guineo banano, casi el 50% de eso, que es el de la agricultura familiar o el de loma, que se usa para sombra para el cacá, sombra para el guineo, para el café, o sea, en toda esa casa entonces no hay nada más de guineo. O sea, una parte se consume en el país, pero digamos, no llega a las exportaciones. Del volumen total, no creo que llegue a un 50%, pero se exporta. El banano comercial es para exportación mayormente. Solamente no se exporta lo que se considera que no califica según las especificaciones del mercado internacional. Vamos al caso del aguacate. República Dominicana es hoy por hoy el segundo productor mundial de aguacate. Pero la mayor cantidad del aguacate del país se consume en el país. Exportamos, ya estamos haciendo pininos, ya estamos como el 7º lugar como exportador mundial, y lo más importante, hemos introducido la variedad que más se comercializa en el mundo, que es la variedad Hass, la variedad mexicana o californiana, que es el aguacatico chiquito, corrugado, que cuando tú lo pones en la nevera se pone morado, pero ya nosotros tenemos el 36%, 35% de la producción, que ya es Hass. Todavía seguimos con el aguacate
antillano cáscara verde, pero ya estamos creciendo con el hass y haciendo mercados en el hass. Pero la mayor parte del aguacate que se produce en el país se consume en el país. Vamos a ir a un tercer producto de exportación y termino con esto, doctor. Voy a hacer 5. Los mangos. Estamos haciendo exportaciones de mango. Ya el país tiene 3 plantas de tratamiento de mango en agua caliente que nos permiten entrar al mercado americano. Pero la mayor parte de los mangos, sin embargo, se consumen en el país. Se consumen en el país. Y otro producto importante que quiero mencionar es el caso de la piña. La mayor parte de la producción de piña del país se consume en el país. Es decir, que sí se exporta, exportamos, pero consumimos mucho de eso aquí. Sí, el señor Bernard Guava tiene una pregunta, le estoy abriendo el micrófono. Adelante, Bernard. Saludos, saludos, mi estimado Osmar, ¿cómo está usted? ¿Cómo está ese líder mocano? Estamos bien, gracias a Dios. Una pregunta que yo sé que personalmente se le he hecho, sin embargo, quiero hacérsela aquí de manera pública porque hay tertulianos que siembran plátanos y me han manifestado preocupación por la variedad FIA 20, que era la salvación de nosotros, los ibaeños de secano. El plátano de los pobres. El plátano de los pobres. Menores costos de producción y bueno, casi no tenemos robo de esa variedad aquí. Sin embargo, hemos visto que en los últimos meses hay una tendencia de que el FIA 20 es máximo $1.50 que se está vendiendo en la finca. Y estamos analizando la siembra de rulo para exportación. ¿Cómo usted ve eso y el futuro del FIA 20? Bueno, primero quiero decirle que la variedad FIA 20 fue introducida al país por la Junta Agroempresarial Dominicana. Nosotros tuvimos el privilegio de ir a la Fundación Hondureña de Investigaciones Agrícolas, que es una institución financiada por las grandes corporaciones bananeras norteamericanas y del mundo, y hicimos un contrato con la fundación para traer en el año 90 y tanto, 93, 94, con un programa del Banco Interamericano, esa variedad. ¿Cuál es la bondad de esa variedad? La FIA 20 y 21, que traímos primero la FIA 21 y luego la 20, que es una variedad de alta productividad. Como Bernard sabe, un racimo de plátano criollo, digamos la variedad cibaeña, plátano de secano, te puede dar 30 a 35 plátanos por racimo. El plátano barahonero, que es un plátano el más grande, plátano hartón macho hartón, o cuerno, como le dicen en el mercado internacional, es un plátano grande, pero un racimo te da entre 18 y 25 plátanos por racimo. Y el plátano maeño, o denominado macho por hembra, morado, macho por hembra verde, te puede dar entre 50 y 55 plátanos, es un plátano grande. Y aquí, en República Dominicana, se dio una mutación del plátano barahonero. Unos amigos míos japoneses, uno de los mejores productores de plátano del país, que están en el sur, detectaron esta mata de plátano bajita, de porte bajo, pero del plátano grande, aunque más corto, que era de su misma plantación del plátano macho barahonero. Pero se dio esa mutación, ellos lo aislaron y entonces ahí conseguimos lo que llamamos el macho 3/4, que es de porte bajo, pero te produce poquito más plátanos que el plátano macho de porte alto, pero más corto, pero gordo y grande. Entonces, el FIA, ¿cuál es la bondad del FIA? Que el FIA te produce 75 plátanos comerciales. Y si tú le dejas todos los plátanos, te produce 105, 110, 140. Yo le llevé a don Radamés Gómez Pepín, que en paz descanse, director del periódico El Nacional, un racimo de plátano FIA 20 cosechado en la finca mía, con 148 plátanos grandísimos. Entonces, cuando un pobre siembra esa variedad de plátano, es verdad que le pagan menos por el plátano, vale menos que el plátano criollo, pero compensa con la cantidad de unidades de plátano que recibe. Por eso se denomina el plátano de los pobres. Y es un plátano buenísimo, suave y que se ha extendido aquí. Es verdad que
ahora hay gente que ha ido cambiando al plátano criollo porque hay una diferencia entre el plátano criollo, si te vale el plátano criollo 10 pesos, ¿verdad? El FIA te vale 5. Bueno, pero 25 plátanos a 10 pesos son 250 pesos, mientras 75 plátanos a 5 es mucho más que 250 pesos. Ha habido eso, sin embargo, tanto los laboratorios privados que producen el plátano in vitro, como algunos productores, en el caso nuestro, yo produzco plátano FIA 20, aunque ahora voy a cambiar al criollo, sin embargo voy a dejar una parcela de plátano FIA 20 porque yo tengo gente que quieren ese plátano y tengo que mantenerlo produciendo las plantitas. Yo tengo un vivero con 60,000 plantas mensuales y voy a producir esas plantitas para esa gente que necesitan seguir con el plátano que quiere los pobres, como dice, plátano los pobres. Ahora bien, ¿qué va a pasar con el plátano? República Dominicana, mi abuelo cuando yo era niño me decía, siembra plátano. Yo nunca entendí eso. ¿Y por qué? Una vez le pregunté a mi abuela, ya mi abuelo muerto, y ella me dijo, porque los dominicanos comemos plátanos todos los días. Señores, los dominicanos comemos 8 millones de plátanos diarios. 8 millones. Y cuanto menos 3 veces al día. Sí, 8 millones de plátanos diarios. Ahora, ¿qué pasa con el precio? Bueno, hemos tenido unas condiciones climáticas favorables en el último año. Ha entrado con suerte mi amigo Limber Cruz, porque cuando hay lluvia y tenemos siembra, el plátano se desarrolla fuerte y produce más. En el Cibao Central ha habido lluvia bien distribuida y hay una producción grande de plátano, que quiero decirlo, que los cibaeños, ustedes, son los principales productores de plátano del país. El cuadrante de La Vega, Licey, La Vega, pasando por Barranca, a Villatapia, llegando a Salcedo, a Hermana Mirabal, regresando por Moca y llegando a Licey al medio y luego pasando por atrás del aeropuerto, por ahí, por la Paloma, en ese cuadrante es donde se producen la mayor parte de los víveres del país. El principal productor de plátano son los cibaeños, no es Barahona como la gente cree. Baronero es más caro el plátano, pero no es donde más se produce plátano. Entonces, hay una oferta de plátano ahora suficiente y eso se refleja en los precios. En los precios. Yo quiero invitarte a ti y a todos los productores de plátano que están escuchando o están participando en esta, que el próximo martes, la semana que viene, hoy es martes, vamos a tener aquí el lanzamiento y la constitución de la Asociación Dominicana de Productores de Plátano, ADO Plátano. Te ha invitado a las 10 de la mañana, vamos a constituir la asociación, que ha sido una petición larga de los veganos, que hagamos esa asociación. Y estamos convocando para ya dejarla constituir. ¿Okay? ¿Marte en dónde? En la Junta Empresarial Dominicana. Ah, ok, excelente. Estamos en fase final. El señor Lugo Cabrera. Lugo. Sí. Adelante. Señor Benítez, gracias por venir. Cuando se habla de agricultura, usted no solamente produce y comercializa, sino que educa y orienta. Eso ha sido su gran valor en el campo de la agricultura. Gracias, don Lugo. Yo quería preguntarle, con relación a la fiebre porcina, se habla de cómo afecta económicamente y así relativamente, pero no se habla de cómo esa enfermedad afecta la salud humana. Me gustaría que usted se refiriera a esa parte. Sí. Miren, es un tema interesantísimo, Lugo, interesantísimo. Por eso nosotros, con el apoyo de los mocanos, los veganos, los santiagueros, lo quiero mencionar, hicimos una comelona de cerdos en sus diferentes variantes en la Junta Republicana, y ahí fue que invitamos al presidente y el vino gustoso. Y ahí comimos puerco a la puya, puerco a la caja china, chicharrón de puerco, carne frita de puerco y puerco guisado. Y la verdad que nos dimos una hartura espectacular. ¿Por qué?
porque queríamos dar un mensaje, los líderes del sector porcino. Ahí teníamos a toda la prensa, habían 22 medios de comunicación, escritos, radial y televisivo, y ellos también comieron. O sea, ¿qué fue lo que le dijimos? Mire, la peste porcina africana no es una enfermedad zoonótica, o sea, no se transmite de los animales a los seres humanos. Y eso está avalado por la Organización Internacional de Sanidad Animal y por la Organización Mundial de la Salud. No se transmite a los seres humanos. De hecho, es una enfermedad que solo le da a los cerdos, no se transmite a otros animales. Y por lo tanto, es seguro consumir carne de cerdo. Además, que yo quiero decirle que el cerco epidemiológico, el cerco que se ha establecido en los focos de infestación, lo que trata es de reducir que la gente no trate de sacar esos cerdos. No porque le haga daño a la gente, sino porque la gente dice, ay, esa es la carne de fulano que la detectaron. Y usted sabe cómo es la gente, el morbo, la gente dice o piensa que eso se me puede pasar a mí, me está la poner la oreja más grande, la nariz más chiquita. No, no se transmite a los seres humanos y es seguro consumir carne de cerdo. Así que yo los invito a ustedes y al doctor Bruno que invite a sus pacientes y a la clase médica y que lo digan. No hay ningún riesgo en consumir la carne de cerdo. Pero además, queremos decirle que el 70% de la producción nacional no han sido afectados ni impactados por la enfermedad. Eso es que nosotros creemos que va a ser, a mí me preguntaba un periodista, si en el 78-79 nos tomó 5 años, ¿qué tiempo nos tomará? Nos pagaba también, aquí hay un grupo de 10 especialistas de organismos internacionales, me preguntaron lo mismo. Yo dije, mire, dada la organización que tenemos ahora, si trabajamos bien y eliminamos rápidamente, lo que no se puede es perder un minuto, hay que actuar rápidamente. Los focos de infestación o de infección, nosotros en un plazo no mayor de 3 años podemos declararnos libres de la enfermedad. Gracias. Muy bien. Aquí nos pregunta para terminar, Bienbo López, ¿por qué los productos nacionales salen más caros que los importados? Y Emmanuel Durán pregunta, ¿cuál será la tendencia de los precios a nivel local en lo inmediato? ¿Que se seguirá la tendencia alcista o si eso se va a controlar? La primera pregunta, doctor, era ¿cuál es? ¿Por qué los productos importar sale más barato que producir aquí? Sí, bueno. Déjeme decirle, algunos sí, algunos no. Y les cuento. En este momento, por ejemplo, antes de la peste porcina africana, la carne de cerdo en el mercado internacional estaba más cara que la nuestra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el mundo produce 100 millones de toneladas de carne de cerdo. China solo produce el 50%, 50 millones. Estados Unidos produce 15 millones y el resto del mundo. Sin embargo, dado el conflicto comercial que había entre Donald Trump, el presidente del gobierno de Donald Trump, y los americanos, hubo un problema de desabastecimiento y los chinos salieron a comprar cerdo en el mercado mundial. Y eso disparó el precio. Y estamos produciendo nosotros más barato que en el mercado mundial. El caso del pollo, yo le acabo de decir, es más caro ahora mismo el pollo americano que el pollo dominicano. Más caro. Sin embargo, hay productos que son más baratos. Y en esto inciden varios factores. Primer factor, costo de producción. Los grandes países proveedores de alimentos, por ejemplo, Estados Unidos, el 3% de su población produce alimentos para el mundo entero. Pero yo voy aquí a una finca de arroz, por ejemplo, ahí en La Vega, y yo tengo un productor de arroz de reforma agraria que tiene 50 tareas, que era el modelo de la reforma agraria. Pero el costo de producción de un productor pequeño que tiene que usar tecnología de mecanización y cosas es elevadamente más alto
que una finca pequeña en Arkansas, por ejemplo, en Estados Unidos. Una finca pequeña en Estados Unidos tiene 200,000 tareas. Entonces, la economía de escala que se da en términos de tecnología, de insumos, todo esto es grande y se refleja en el costo de producción de ese producto, de ese bien allá. Pero además, si hablamos de tecnología, la tecnología lo producen los americanos. Nosotros tenemos que comprar un tractor, ellos lo fabrican. Entonces, el costo de un tractor allá es mucho más barato que un costo de un tractor aquí. Es un tema de costo. Aquí hay costos que son generales de la economía que no decide el agricultor. El costo del combustible nuestro no lo decide el agricultor. El costo de la energía eléctrica nuestra no lo decide el agricultor. ¿Verdad? El costo del transporte nuestro no lo decide el agricultor. Es decir, y esos son costos que nos vienen dados por factores exógenos a la finca. Entonces, muchas veces, eso es un factor fundamental, el costo de producción, la tecnología. Pero el tercero es los programas de apoyo que tienen los agricultores, a sus agricultores en los países desarrollados. A pesar de todas las reformas de la Organización Mundial del Comercio, los países desarrollados todavía subsidian a sus agricultores en más de 300,000 millones de dólares. Entonces, es decirle a un agricultor americano, mira, vende la libra de arroz en República Dominicana, véndela a 10 pesos. Y el agricultor arrocero americano dice, no, pero yo no, pues a 10 pesos, porque a mí me sale, yo tengo que ganarme por lo menos 2 pesos, yo vendo a 20, dice, no, pero véndelo a 10, que yo te voy a regalar los 10 de diferencia. Entonces, esa es una realidad que tenemos que enfrentar los países en vía de desarrollo, no obstante, los esfuerzos se han hecho en la Organización Mundial de la Salud, Mundial de Comercio. Entonces, esa es una realidad. La pequeña agricultura normalmente no nos facilita costos bajos. La agricultura grande, más extensiva, permite economía de escala en el costo de producción. Muy bien. Don Osmar, muchas gracias por estar con nosotros. Luego, en un futuro, lo invitaré. Había una pregunta, doctor, ¿verdad? Una segunda pregunta, creo. La pregunta era que si la tendencia iba a ser que sigan a estabilizar los precios o iban a seguir subiendo. Y déjeme cerrar con esto, que es muy importante. Sí. Mire, hay una cosa que debemos todos tener siempre pendiente. Los gobiernos no siembran. Quienes siembran son los agricultores. Los gobiernos diseñan políticas públicas que crean un marco favorable donde los agricultores debemos desarrollar nuestras actividades. Entonces, cuando un bien sube, se le pega al gobierno el precio. Pero el gobierno no siembra, crea las políticas públicas. Y por eso, nosotros debemos todos siempre procurar que haya políticas públicas favorables a aumentar la oferta de alimentos. Y eso es lo que tenemos que procurar. Y yo quiero decirlo responsablemente. Porque yo fui ministro de Agricultura, pero yo no soy político. Yo no estoy registrado en ningún partido político. Yo fui al gobierno como un representante de la sociedad civil, prestado de aquí, donde tengo 36 años trabajando, fui prestado por 2 años. Entonces, hay que entender que en todos los gobiernos, todos han hecho un esfuercito para avanzar un chin más, y hemos avanzado. Desde la muerte del dictador Trujillo, todos los gobiernos han aportado su granito de arena y hemos avanzado. Uno más que otro, pero hemos avanzado. En agricultura hemos avanzado y en otros segmentos de la población. Ahora, se va a mantener la escalada alcista de los precios. Ahí hay que analizar lo siguiente. Primero, hay precios que suben por factores coyunturales estacionales. Una cosa que ustedes tienen que saber. El precio del plátano, por ejemplo, yo lo digo porque soy platanero, el precio del plátano siempre sube en el invierno. No importa el gobierno, siempre sube en el invierno. ¿Por qué? Porque en el invierno el plátano es un producto muy dependiente de la fotosíntesis. Energía solar y el tiempo de esa energía. En el invierno los días son más cortos, tenemos menos horas luz.
Entonces las plantas producen menos plátanos. Como hay una oferta menor, el precio siempre sube en el invierno. Si tomamos una sequía, por ejemplo, yo estuve en el Ministerio de Agricultura 2 años y 3 meses, y te lo pueden buscar, fueron 2 años y 3 meses de sequía grave, que es estacionaria o que es estacional. Tuvimos sequía 2013, 2015, sequía 2018, 2020. Entonces, es por ciclo. Entonces, cuando hay sequía, baja la oferta de alimentos. Porque una parte importante, por ejemplo, ustedes no se han preguntado, yo les decía, ¿quién es el principal centro de producción de alimentos de víveres del país? Plátano, yuca y batata. El cuadrante del Cibao Central. Pero sin embargo, en Moca no hay un canal de riego. ¿Ustedes han visto un sistema de riego en Moca? No. Desde ahí se produce una cantidad enorme de yuca, de plátano y batata. Es en secano que se siembra. Dependiendo de la gracia de Dios, si llueve. Y ustedes ven, cuando esa zona del Cibao Central comienza a llover, ustedes ven los agricultores sembrando desesperados. Entonces, el tema climático influye en la oferta de alimentos. Porque si hay sequía, no produce el país tanto. Y evidentemente el otro elemento son los costos externos al agricultor, el costo de energía eléctrica, el costo de transporte, el costo de combustible, el costo de la tasa de interés, todas esas cosas no las decide el productor. Sin embargo, hay otro elemento que también incide en el precio final al consumidor, la especulación. Se produce especulación, no se pierdan en eso. Los precios suben cuando baja la oferta. Ahora, hay precios que se inducen por especulación, pero la verdad es que cuando sube el precio es porque falta suficiente abastecimiento o falta oferta para ese cosa. ¿Qué se puede esperar? Se puede esperar que en algunos productos de producción local van a estabilizarse hacia la baja. El plátano, la yuca, el arroz, se va a estabilizar hacia la baja. En algunos productos que usan materia prima importada, como pollo, huevo, carne de cerdo, leche, depende de cómo esos insumos se manejan en el mercado internacional. Alguna gente han dicho, no, pero aquí debemos producir maíz. Porque nosotros podemos sembrar la isla entera de maíz hasta Haití y apenas suplimos el 5% de la demanda. Entonces, tenemos que importar maíz. Tenemos que importar esos bienes y entonces no depende de nosotros a qué precio vamos a comprar la soya o el maíz. Entonces, por eso debemos ir a una pecuaria que cambie un poco, vaya cambiando poco a poco su necesidad alimentaria para ver si podemos alimentar esos animales con materia prima local. Muy difícil en el caso del pollo. Muy difícil. Pero en cerdo y en ganado vacuno se puede hacer. Y en animales menores, chivo, cabra, patos, gansos, gallinas criollas, codornices, conejos, podemos manejar eso. Pero en pollo y cerdo tenemos una dependencia fuerte en esa materia prima y el precio va a depender de eso. Más especulación y oferta. ¿Podemos producir más pollo? Una fórmula sería aumentar la oferta. Si estamos produciendo 18 millones de pollos mensuales, el país tiene capacidad instalada para producir 25 millones de pollos. Hay pie de nave construida, vacía. Vamos a llegar a un acuerdo nacional. En lugar de 18, vamos a producir 20 millones, como le dije yo a los productores de pollo, vamos a producir 20 millones. Y les llamé un domingo, vamos a producir 20 millones. Porque nosotros no podemos permitir que el pollo le llegue caro a los productores cuando podemos producir más pollo. Vamos a producir más pollos. Don Osmar, este país alimenta a Haití también. Todo lo que se come en Haití es de aquí que viene. Digamos que nosotros somos el principal proveedor de la mayor parte de los alimentos básicos de Haití. Este país produce alimentos para 10 millones y medio de dominicanos, 8 millones y medio de turistas que nos llegaban en el 19, antes de la pandemia, más o menos mal contado, porque uno no sabe
2 millones de haitianos que se mueven aquí, que van y vienen. Estamos hablando de 10 más 8, 18. Son 20 millones de gente que estamos alimentando nosotros en República Dominicana. Ujú. Esa es la realidad. Sí, Los agricultores dominicanos. sí, sí. Así es. Muchas gracias. Déjeme darle un por- dato, doctor, importante. Nosotros hacemos una medición. Cuando digo nosotros, hablo siempre de la Junta Empresarial Dominicana, que es la institución dedicada 36 años de mi Sí. vida. El 2003 para acá nosotros hicimos una alianza con la Asociación de Hoteles y Restaurantes y Turismo, Azonadores. Del 2003 para acá, todos los años nosotros medimos el consumo del sector turístico del país, de alimentos, tabacos y bebidas. Cuando comenzamos a hacerlo en el año 2003, alrededor del 30% de la demanda de los hoteles era importada. Ahora no llegamos ni al 8%, estamos supliendo ya el 92-93% de la demanda de alimentos del sector turístico. Y el sector turístico para el sector agropecuario representa un mercado de 850 millones de dólares, señores. Nosotros medimos que un turista en su estancia en República Dominicana, puede una semana o 15 días, tú sabes, la media, un turista consume el equivalente a 129 dólares per cápita de alimentos, de tabaco, porque se fuman sus cigarros, y de su romo dominicano, su bebida, y cerveza dominicana. 129. O sea, ¿cómo nosotros entonces decimos? Si llega un turista, 129 dólares. Llegan 100 turistas, multiplica los 129. Es un mercado que ahora lo hemos perdido con la pandemia, pero que estamos recuperando, gracias a Dios. Excelente, don Osmar. Esto ha sido fabuloso. Y la tertulia en un futuro lo va a invitar presencial a un encuentro en Santiago. Con muchísimo gusto. Yo quiero decirle, doctor, que llegué de 14 años y medio, 15 años cumplí, llegué a Santiago en septiembre, cumplí 15 años en diciembre. Sí. Y pasé desde los 15 años hasta los 28 años en Santiago. Y en San José de la Mata trabajé en el Plan Sierra, antes de irme a estudiar a Estados Unidos. Y que mi conuco de plátano está en La Canela. O sea, yo toda la semana estoy los sábados en mi conuco de plátano, toda la semana sin mancar. No, es fácil contactarlo para ese encuentro. O sea, me adoptaron en Santiago. Sí, sí. Con muchísimo gusto. Sí, sí. Voy. Y además no? tengo unas santiagueras aquí. Sí. Una santiaguera aquí que lo único que hablan es Santiago, Santiago. Así es. Muchas gracias por sus aportes y la tertulia se siente honrada con su presencia hoy aquí. Buenas noches. Todo esto está grabado y luego yo le envío el video. Muchas gracias, doctor. Un placer. Y de nuevo, un privilegio, un saludo a todos los que han participado. Y yo de medicina no sé mucho, pero si usted un día o cualquiera que está aquí quiere hacer un conuquito de eso que me llama, que yo de eso más o menos entiendo.